Dentro de toda la miasmática parasitaria relativas a los estudios de la conducta humana, fuera de las cuestiones más pivotales, incluso nucleares del campo que se intenta delimitar, sobre qué es lo que debería de estudiar el análisis experimental de la conducta, sobre que si estudia la mente y la cognición o de hecho algo existente como la conducta, o que si la mente o la conciencia existen o no, o lo que de hecho existe es el cerebro, el sistema nervioso y la propia conducta. Hay otra cuestión que también presenta una dicotomía, por un lado estúpida, por otro lado incoherente, y ahorita vamos a ver por qué, derivado de los fundamentos de ambas, de las posturas disputantes al respecto de esto, y es la cuestión de los sentimientos. Mientras los cognitivistas se la pasan deshaciéndose, centralizando casi a guisa de substancializar los sentimientos relativos a las fuerzas motrices del hombre, los conductistas anulan la centralidad que los cognitivistas le dan para de hecho poner la causa de los sentimientos al considerarlos como una conducta accidental a un contexto más general, que es la, digamos, parte importante que hay que estudiar. Claro que tampoco se descuidan los sentimientos, pero de igual forma no son la causa motriz del sujeto. Mientras que los cognitivistas proponen que los sentimientos son la causa motriz del sujeto y al mismo tiempo es el propio sujeto el que es causa de esos sentimientos, debido a la adscripción de la ideología mentalista que beben de Kant, que muchos conductistas están muy atrasados al respecto de esto, porque si bien el dualismo lo beben de Descartes, se les olvida que Descartes no es el único dualista, porque en la medida en la cual los filósofos se han adscrito a Platón, y quién más platónico que Kant, han aceptado el dualismo. No es algo que se limita al dualismo de substancias cartesiano, porque el que les da el verdadero substrato a los cognitivistas es más Kant que Descartes. Y no me sorprende que digan que es más Descartes y que Kant prácticamente quede completamente olvidado, porque deriva en que Kant es muy difícil de leer. Y para los cognitivistas que van a querer afanarse de esto diciendo, jaja, somos unos genios, miren el tamaño de nuestras referencias. Sí, como si ellos lo hubieran leído también en primer lugar. Ni los conductistas ni los cognitivistas han puesto un pie en Kant, porque ninguno de los dos tiene suficiente potencia para poder entenderlo, ni tampoco se lo toman lo suficientemente en serio como para siquiera considerar que él es el substrato predicamental de uno u otro. Pues bueno, se dice mucho, y este video tiene como principal motivación un video que estaba viendo con mi negro de Carlos, el cual era una otra estúpida crítica de un psicologista de tercera que no sabe lo que es la operacionalización, no sabe lo que es la historia de aprendizaje, no sabe lo que es una hipótesis conductual, no sabe lo que es, bueno, básicamente no sabe nada de conducta humana. Sabe mucho de citas y de estudios que no puede demostrar, evidentemente, porque ya quiero ver que me hagan el salto de magnitudes de decir que porque hay un 60% de 7000 que prefiere X contra Y, de alguna manera ese 60% de 7000 es generalizable a 8 billones de personas. Y luego cuando alguien dice que soy un estúpido, cuando cito esa frase del amigo de mi padre que dice que la estadística es la pseudociencia de las matemáticas, dicen que soy un idiota y después me toman estas estupideces que no tienen ninguna forma de defender. Citar y citar no es hacer ciencia, ya ver si ya van aprendiendo eso los psicologistas de tercera, que no saben ni lo más basal de su disciplina. ¿Cómo puede ser que yo, que soy un maldito carnicero, sí sepa qué es la operacionalización para de hecho establecer hipótesis conductuales que permitan
a través de la historia de aprendizaje del sujeto, establecer hipótesis conductuales que permitan explicar las causas de la conducta del sujeto. ¿Cómo puede ser que yo sepa qué es eso y ellos se pasen olímpicamente obviando qué demonios es eso? Ni siquiera consideren que sea importante y es la piedra angular que le permite hacer a un analista de la conducta hacer las predicaciones relativas a la explicación del estado del sujeto. ¿Cómo puede ser que esos expertos que han pasado 5 años estudiando supuestamente la conducta humana no sepan ni qué es eso y ni siquiera consideren que sea importante? Porque así bien acomodaticiamente yo puedo hacer un psicólogo de dibujos pasando por completo por la historia de aprendizaje del sujeto, obviando el contexto en el cual está introducido el sujeto, obviando su forma, obviando todo y pasando simplemente a hacer un ejercicio de asociaciones libres a guisa de imitar al psicoanálisis. Porque esta forma predicamental que obvia por completo la historia de aprendizaje del sujeto y no operacionaliza, bebe de la ideología freudiana de la interpretación libre para que el sujeto se saque corolarios predicamentales de cualquier parte que sean más acordes con la teoría que con lo que de hecho está ocurriéndole al sujeto, con tal de defender la ideología que tiene como substrato predicamental. Pues bueno, señores, si yo le pregunto a un cognitivista ¿por qué una persona predica con resentimiento algo? En este caso, el video que estábamos viendo era un video del típico video de un psicologista de tercera, el cual le estaba tirando tierra al Temach y a sus seguidores con la típica prédica pendeja que solo enanos del pensamiento sacan de que el Temach está resentido y que todos sus seguidores también. Pues bueno, si yo les pregunto por qué, el cognitivista, para que ser coherente con su sistema de pensamiento, me tiene que responder que porque así lo quieren. Porque recordemos que como esta gente bebe de Kant, consideran a los sentimientos irracionales y por lo tanto malos. Recordemos que Kant hipostatiza a una razón y a una lógica a través de la mente, que es el único aparato capaz de percibir la verdadera realidad, es decir, el universo noumenical en contraposición al fenoménico, el cual está limitado a los sentidos basales y vulgares del hombre. Y considera Kant que solo la razón es capaz de percibir la verdad, que a través de las categorías de la mente y de la propia mente el hombre es capaz de utilizar para poder alcanzar la verdad, y los sentimientos impedirían el análisis de esto, o peor todavía, directamente anularían por completo la racionalidad del hombre. Esto encontrado en aquella forma predicamental la cual dice Kant: tuve que hacer a un lado el saber para dar paso a la fe. Es decir, tuve que hacer un lado a la razón para dar paso a los sentimientos. Kant consideraba los sentimientos como algo inherentemente negativo, de ahí la categoría irracional, que puede categorizarse como mala o como corruptora, si mala le resulta problemático, como corruptora de la razón, y por lo tanto tendrían que ser apartados de cualquier análisis. Pues bueno, ya que los cognitivistas parten de Kant primordialmente para realizar sus prédicas, de hecho es más analogable Kant al cognitivismo que Descartes, porque lo tienes todo. Tienes a la mente fuera del hombre y que está en algún lugar de un universo metafísico, el universo de los nómenos, que permite al hombre, a través de un anclaje que hace de, quién sabe usted, váyase usted a saber qué forma, permite una anexación de alguna forma para que así el hombre pueda conectarse con ese universo verdadero en el cual solo la lógica y la razón pueden accesar. La mente es una entidad metafísica para Kant, al punto de decir que es ontológicamente independiente del espacio y del tiempo.
Sí, básicamente se entiende mejor al cognitivismo desde Kant que desde Descartes, y a los conductistas ya se están tardando en leerlo. O tan siquiera véanse un resumen de media hora sobre lo que pensaba Kant para que lo entiendan bien y descubran que se están equivocando cuando le echan la culpa de todo a Kant, a Descartes, cuando es Kant el principal exponente de los cognitivistas. Pues bueno, dejando todo esto de lado, el cognitivismo, para ser coherente con su pensamiento, tiene que decirme que si una persona está resentida con otra es porque así lo quiere. ¿Por qué? Porque si me dice que está resentida por X causa, entonces me está diciendo que la causa de ese resentimiento no es el sujeto, sino es el evento que desató dicho resentimiento. Por lo tanto, los sentimientos tienen una estructura lógica y una razón causal que les dota de un sentido manifestativo. Por lo tanto, los sentimientos no serían ni algo malo, ni algo irracional, que siguiendo su prédica estúpida. Y al mismo tiempo, la causa de los mismos no sería la voluntad o la libertad, en este caso, del sujeto, sino serían contingencias presentes en el ambiente en el cual está incrustado el sujeto, o mejor dicho, el contexto en el cual está incrustado, en el cual está operativo el sujeto. Por lo cual, si un cognitivista responde algo más que porque quiere, entonces deja de ser cognitivista y se está convirtiendo en conductista. De ahí que el cognitivismo sea tan hipócrita que necesite hablar de una teoría cognitivo-conductual que existe en su esquizofrenia, porque fuera de la esquizofrenia del cognitivista no existe tal cosa, porque es imposible, ya que el conductismo no necesita al cognitivismo y el cognitivismo utilitariza al conductismo en el relleno de las incoherencias de su teoría. Por lo tanto, ya que decir que el sujeto no tiene las causas de sus sentimientos en lo que sea, en sí mismo, en su voluntad o en su libertad, pues entonces, ¿qué sucede aquí? Que los sentimientos entonces tienen una causa ambiental que remite, contextual que remite al sujeto. Y la idea de considerar a los sentimientos como algo negativo deriva en que no se entiende qué son los sentimientos. Como si los sentimientos fueran la única cosa que estropease el pensar del hombre y no pudiese el propio pensar estropear el pensar también. Como si la filosofía no pudiese ser corruptora también, que recordemos que Kant pedestaliza a la filosofía. Claro, él la llama ciencia. Ya quiero que ustedes me digan cómo una metafísica cosmogónica barata cuenta como ciencia. O cómo usar términos innecesariamente complejos cuentan como ciencia. Recordemos, Kant pensaba que estaba haciendo ciencia, como pensaron todos los filósofos después y el propio Descartes. Pero cualquier persona que analice la cuestión mínimamente se dará cuenta que esa mierda no es ciencia y de ciencia tiene nada. Y al mismo tiempo, lo que hoy se pregona como ciencia, es decir, esas estupideces de meter cualquier mierda en un journal y llamarlo ciencia, eso ya requiere una inteligencia más bruñida, pero el que la tenga sabrá que algo esté en un journal no lo hace ciencia, justamente porque un análisis minimal de prácticamente cualquier tratado publicado revelará una serie de incoherencias. Me quieren poner una muestra de 7,000 personas como una demostración de una constante no poblacional, sino especial. Es decir, una constante al nivel de la especie. Dicho en el lenguaje vulgar, algo que forma parte de la naturaleza humana. Pues señores, eso no funciona de esa manera. Para demostrar una constante es más difícil que publicar un tratadito pitero de mierda. Y la propia metodología que usan, que hipostatizada está la metodología, señores. Y esa hipostatización de la metodología tiene también sus causas. Y reside en el hecho de que se asume que como hay una metodología específica, entonces eso valida todo un campo como una ciencia.
De ahí que haya tanto enfoque en los parásitos filosofistas de hacer metodologías de investigación, para así falsear disciplinas pseudo o hasta anticientíficas como ciencia, pues ni un laboratorio ni una metodología convierte a algo en ciencia. Decir, yo no hago filosofía, estoy haciendo ciencia, no hace que algo sea ciencia tampoco. Pues bueno, señores, ya que los cognitivistas no tienen justificación en su prédica y tendrían que defender cosas tan abominables como que el depresivo es depresivo porque así lo quiere, o que el parasuicida está en ese estado porque así lo quiere, porque en el momento en el que me diga que no lo quiere, entonces tendrá que atribuirle a causas contextuales el desatamiento de dicha interpretación a través de sus sentimientos. Y entonces entra en contradicción con la propia prédica que tanto se afana en defender. Si el cognitivismo admite el libre albedrío, o mejor dicho, la libertad en el sentido kantiano de autodeterminación absoluta, entonces tiene que defender que los sentimientos son irracionales, corruptores, malvados, y al mismo tiempo el propio sujeto es el que los causa. ¿Por qué? Porque así quiere que sea. Y ya que esto no tiene ningún sentido o defensa en cualquier análisis que de hecho quiera considerarse científico de la cuestión de la conducta humana, nos queda responder una cuestión. ¿Qué demonios son los sentimientos? Porque hay una confusión muy grande entre las emociones y los sentimientos. El sujeto tiene 3 órdenes operacionales. El hombre. O el humano, porque luego me vienen y me dicen, pero es que está diciendo hombre, el humano, pues, puta madre. 3 órdenes operacionales: lo que se hace en el hombre, lo que el hombre hace y lo que se hace hacia el hombre. Y no tengo que explicar que es el hombre el que hace ese hacia el hombre, ¿de acuerdo? Entonces, el tercer orden lo dejamos afuera porque no nos interesa. Nos interesan los primeros 2 órdenes. El primer orden de operacional del hombre es todo lo que se ejecuta en el hombre, es decir, lo necesario para la existencia y sustentación del hombre, en su sentido físico, químico, biológico. La respiración, la oxigenación del oxígeno, la pulsación eléctrica de los impulsos nerviosos, el latir del corazón, vaya pues, todos los procesos físico, químico, biológicos que permiten la completa sustentación del organismo, y todos los procesos que se derivan de la constitución organísmica del sujeto. Organísmica, no orgásmica, no se me confundan ahí tampoco. Y este orden constituye el segundo orden operacional del hombre, es decir, lo que el hombre hace. Una vez que el hombre ya está constituido y adquiere su forma, obtiene la asunción operacional del cierre realital que se implica desde el sistema biológico general. Esto no lo voy a explicar porque ya hablé sobre ello en otro video. Sobre eso del cierre realital de los organismos del sistema biológico general está el video ¿Por qué los filósofos no entienden el determinismo? Que de hecho el título de ese video, porque no fuera pederastia, porque YouTube me da 50 trillones de caracteres para ponerle de título, pero como no me rebajo a hacer esa basura, entonces ¿qué me dice YouTube? Tiene 100 caracteres. El título de ese video es ¿por qué los filósofos no quieren entender lo que el determinismo de hecho es? Respuesta a fulanito y talanito. Ahí está el título del video, vayan a verlo, ahí explico qué demonios es eso. Pues bueno, una vez que se constituye este cierre realital de los organismos, se adquiere una operatividad que el propio organismo se encarga de controlar, y se asume el propio organismo como una totalidad, como el director de todas las constantes que cierran ese sistema nominalmente, claro está. Y entonces se adquiere el segundo orden operacional, que en este caso es lo que el hombre hace. Las emociones serían las respuestas del primer orden hacia las estimulaciones que el organismo capta. Estas
estas respuestas organísmicas, fisiológicas, están relativas a la percepción e interpretación inmediatamente animalesca que se hace de dichas estimulaciones. Cosas, por ejemplo, como el miedo a la oscuridad, no sería algo como un miedo, porque eso es un sentimiento, sino que sería una emoción que redirigiría a un peligro, el cual configuraría todo el organismo a movilizarse, a salir de ahí por un riesgo relativo a su supervivencia. Las emociones se manifestarían en este primer orden. Pero como el hombre no es solo un animal, el hombre tiene sentimientos. Es decir, el hombre tiene conducta, a diferencia de los animales que se limitarían a esa, digamos, motricidad inercial relativa a limitarse a tener solo emociones. En cambio, el hombre también tiene sentimientos y estos también son una conducta. Lo anterior son más bien procesos físico-químicos, biológicos, que desatarían toda una serie de respuestas fisiológicas y biológicas en el organismo que lo moverían a una limitada manifestación relativa a la supervivencia. En cambio, las emociones no estarían nexadas necesariamente a la supervivencia, sino que estarían nexadas a una direccionalidad relativa a qué clase de sentimiento está localizándose. Es decir, si ya las emociones implican una motricidad anclada por fuerza a la supervivencia en un determinado contexto, cuestiones relacionadas con los sentimientos remitirían a una redireccionalidad relativa a qué clase de localizaciones se hacen según que se siente. Es decir, hay una estimulación en el ambiente. De acuerdo. Esta estimulación presenta, como bien lo dijo Cantor, toda respuesta conductual lleva consigo su respectiva respuesta fisiológica. ¿Qué pasa aquí? El organismo interactúa con algo. Se manifiesta el primer orden. El primer orden, que sería la respuesta visceral. Después, ya que el hombre no se limita ahí, hay un segundo orden. Hay una interpretación del fenómeno que está ocurriendo. Pónganle ustedes. Se abre un horno con pizza. Está la manifestación fisiológica inicial, pero al mismo tiempo hay otra clase de localizaciones conductuales que establecerían un parámetro de redireccionalidad interaccional con esa estimulación según qué clase de interpretación se le haya dado. Esta interpretación estará mediada por las respuestas inmediatamente fisiológicas que el sujeto manifiesta, y aquí ya no se trata de que el sujeto en su totalidad manifieste, sino que ese primer orden es el que manifestaría, porque esto no está bajo el control del sujeto. Lo del primer orden el sujeto prácticamente no lo puede controlar. Tú no puedes escoger cuándo vas a querer digerir algo, no. Estas respuestas no están sujetas a elección. Por lo tanto, se van a manifestar sí o sí. ¿Y cuál es el problema? Que como el sujeto no se limita a una animalidad, puede haber toda una serie variopinta de localizaciones que se, digamos, introduzcan, por decirlo de alguna manera, en dicho objeto, que puede llevar a una serie de interpretaciones que pueden ser, según el contexto, vamos a decir, positivas de reforzamiento, negativas de anulación de la tasa de respuestas. Así, por ejemplo, si se sale esa pizza y hay una fiesta y todo eso se está manifestando en respuestas fisiológicas que están liberando dopamina, serotonina y cuestiones relacionadas a algo que se disfrute, pues la localización en los sentimientos va a ser positiva de reforzamiento y eso va a interpretarse como una dirección que va a reforzar la tasa de respuestas, o dicho en el lenguaje vulgar, va a interpretarse como algo agradable, como algo positivo, placentero, que va a llevar al sujeto a repetir constantemente dicha cuestión. Ahora bien, supongamos que eso se manifiesta otra vez. Se abre el horno y sale el olor de la pizza. Yo estoy ahí, pero hay un tiroteo enfrente de mi casa y asesinan a mi madre, que era la que estaba sacando la pizza. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que y ya sé que es algo muy extremo, pero puede manifestarse, a diferencia de las pajas mentales, de los pendejos
experimentos mentales de la filosofía, este sí tiene posibilidad potencial de manifestarse sin que tenga que recurrir a una probabilidad de 1 en un octillón. Porque léanse los experimentos mentales de la filosofía. Supongamos que Pepito puede ir al espacio sin traje, caminando, sin ninguna tecnología. Ahora bien, supongamos que esto es posible. Entonces el marxismo funciona. Así se resumen los experimentos los experimentos mentales de la filosofía. Ok, entonces, pasamos esto. Mi madre saca la pizza del horno. ¿Hay un tiroteo enfrente por una guerra de pandillas? ¿O simple y llanamente están intentando asaltar a alguien y una persona saca un arma y con el forcejeo empieza a disparar y un disparo apunta a la ventana y matan a mi madre? ¿Y qué sucede? Sacó la pizza, le disparan en la cabeza, fallece en el acto, empieza a derramarse su sangre y por el principio de Premack se establece una relación entre ambas estimulaciones. El problema es que como está la percepción inmediata del riesgo de morir, se activan todas las respuestas fisiológicas relativas al miedo, o mejor dicho, a las respuestas de supervivencia relativas a la movilidad motriz, al huir, pues, al salir de ahí, al hay peligro, al lárgate de aquí, al ya estuvieras a 500 metros de aquí porque está el riesgo inmediato de morir. Y hay dos potencias aquí, pelear o huir. Si las potencias se homologan, el sujeto se paraliza por completo, pero se queda estático en motricidad. En respuestas están peleando ambas. Y el problema con eso es que aquí hay 3 estimulaciones que se están peleando la motricidad del sujeto. Los sentimientos que está desatando eso y las 2 emociones que remiten a respuestas que están saturando al sujeto y lo tienen paralizado. Lo cual nos lleva a que la interpretación sentimental que se está haciendo de ese fenómeno puede resultar en traumarse con la pizza o en una respuesta revulsiva traumática relativa a la pizza, a las fiestas, a las madres, incluso se podría generalizar la respuesta hasta eso, o a las armas y los disparos. Es decir, hay una, como le diría Desmond Morris, una grabación súbita y traumática de un evento que tiene una respuesta estimulacional extremadamente intensa, la cual nos lleva a que haya una localización de una direccionalidad hacia ese determinado contexto u objeto, el cual no se limita en este caso a una percepción positiva, porque están los reforzamientos negativos o, dicho de otra manera, los que generan repulsión, miedo, asco o cualquiera de esas categorías. Creo que se entiende a qué estoy yendo. Pues bueno, señores, estudiando este caso hipotético, no veo nada irracional en esos sentimientos. ¿Por qué? Porque está una justificación de su manifestación, una causa que le dota de completo sentido, una lógica que permite explicar su manifestación y al mismo tiempo una respuesta que en ese contexto tiene por completo una justificación causal. Lo que podría objetarse es la generalización del proceso que puede llegar a manifestarse debido a un evento al evento traumático, pero de ahí a decir que es irracional, que es ilógico o que es malvado, porque irracional en este caso es malvado, no tiene ninguna clase de sentido. Por lo tanto, los sentimientos no son irracionales en ninguna manera y no se trata de que los sentimientos sean en lo que se ampara el sujeto para hacer las cosas, sino que los sentimientos son una respuesta
reforzada que implica una dirección específica hacia una determinada contextualización, un determinado objeto o un determinado contexto específico. Por ejemplo, entrar a un sitio donde haya mucha gente, el cual implica que se me presenta esa estimulación, me voy a dirigir de esa forma específica hacia dicha estimulación, lo cual no implica ni ninguna razón ilógica ni absolutamente nada, porque tiene una explicación perfectamente trazable y perfectamente explicable. Por lo tanto, cualquiera que diga que una persona está amparándose en el resentimiento para hacer lo que sea, primero tiene que demostrarlo. Porque que yo diga que los parásitos marxistas son unos estúpidos y me deshaga en insultos hacia ellos, no quiere decir que les tenga un maldito resentimiento. De ahí que diga, operacionalice sus hipótesis conductuales. ¿Cómo operacionalizas las hipótesis conductuales? Sustentándote en la historia de aprendizaje de los sujetos que impliquen la respuesta del estado del sujeto que permita explicarlo. No simplemente inventarse cualquier pendejada como psicoanalista para aparentar una explicación, que todo se reduce a: tengo el complejo de Edipo, tengo la teoría de la represión y la teoría del sueño. ¿Cómo configuro esto para que esto calce a la perfección con esto? No se trata de hacer que esto calce a la perfección con esto, porque tenemos que usar estas para explicar esto. Es decir, los substratos predicamentales de la teoría tienen que ser capaces de explicar el fenómeno. No tenemos que tomar el fenómeno y torcerlo a conveniencia para justificar la teoría, que es lo que hacen tanto los cognitivistas como los psicoanalistas a la hora de explicar las causas de la conducta de los sujetos o el estado conductual del sujeto. Por lo cual, para decir que los seguidores del Temach o quien sea hacen su fuerza motriz es el resentimiento, eso se tiene que demostrar. Además, habiendo contextualizado todo lo que acabo de decir, ¿por qué demonios se les injuriarían? Porque aquí estamos viendo que las causas de su conducta son básicamente un trauma y estamos humillándolos, hostigándolos, escupiéndoles en la cara por una situación traumática de la cual no tenemos ni puta idea, asumiendo claro que el resentimiento realmente sea su fuerza motriz. Y en lugar de ayudarlos o ofrecerles apoyo, todo lo que se les hace es criminalizarlos por completo y no ofrecerles ninguna ayuda ni ningún apoyo de absolutamente ningún sentido. Por lo cual, esta gente que pregona ser los buenos de la historia, están siendo una puta mierda de subhumanos, los cuales están pisándole el cuello a gente que está sufriendo, siguiendo sus pendejadas y suponiendo que están actuando desde el resentimiento. Pero al mismo tiempo, no he visto a ni una sola persona, literalmente, ni una sola persona que haya podido demostrar operacionalizadamente que estos sujetos están actuando desde el resentimiento, sino que como necesito un sentimiento que genere completo rechazo y aversión hacia los sujetos para poder justificar mi ideología, pues me convierto en cognitivista psicoanalista, que esa postura sí tiene más sentido que la cognitivo-conductual. Cognitivo-analítica es lo que deberíamos de decirle a la cognitivo-conductual, porque la conductual no se presta a ejercicios meretriciales como esos. Lamentablemente se presta a otros que son los sociologistas, pero eso ya lo hablaremos a su tiempo. Que el conductismo se afana en criticarle el dualismo cartesiano de la mente a los cognitivistas, mientras él participa en el dualismo de substancias de lo social y la conducta, lo cual no tiene sentido en absoluto. Me han injuriado diciendo que
no puede existir el conductismo sin la sociedad, porque yo digo que ni lo social, ni la sociedad, ni la cultura, ni nada de esas mierdas son categorías predicamentales válidas porque no existen. Y me han dicho que sin esas el conductismo no existe. Pues bueno, señores, aquí, ¿dónde las impliqué? ¿Dónde fue implicado lo social, la sociedad en eso? En ningún lado, porque no es necesario, porque no existe, porque solo perturba, solo ofusca, solo impide la investigación. La sociedad y lo social son la mente del conductista. Y eso tiene que desaparecer para convertir al conductismo en la punta de lanza de la investigación científica, que ha sido mancillado una y otra vez por todos, pero eso se acabó. El conductismo tiene que regresar porque necesitamos una verdadera ciencia de la conducta humana. Ojalá fuera algo más, pero sobre eso ya veremos en otro momento, porque incluso la idea de ciencia es problemática. Y sí, señores, por eso es importante, de hecho, estudiar algo que de hecho estudie la conducta humana. Tanta mierda neuroestupidizante y socioapendejadora que nos olvidamos que de hecho estamos estudiando hombres concretos, personas concretas, humanos concretos, y no sociales, ni culturas, ni sociedades. Estudiamos la conducta de los organismos, y si no empezamos a establecer parámetros universales para estudiar la conducta de los organismos, terminamos con estas abominaciones incoherentes que lo único que están haciendo es joder a una cantidad, a la mitad de la especie y a la otra mitad también, con ideologías estúpidas cuyo único sustento es porque así me parece. Y pues así no puede haber ciencia. Así lo único que hay es una religión de bajo orden, es decir, una religión estúpida. No que la religión sea estúpida, pero pueden haber religiones fundamentadas en la estupidez, como el liberalismo y el marxismo, por ejemplo. Y el liberalismo es el substrato del cognitivismo. O toda esta filosofía de Kant, ¿qué creen que tiene como objetivo? Justificar y demostrar a la libertad y el liberalismo. Que no se debe de confundir el liberalismo con el liberalismo económico. Pero el liberalismo económico toma como substrato al liberalismo. Por lo cual, y liberalismo en el sentido completo, porque ahora se considera el liberalismo como el liberalismo político, obviando que el liberalismo es el liberalismo kantiano, es decir, el liberalismo es liberalismo filosófico, como se le suele llamar. La única distinción que veo válida entre las tres es el liberalismo económico. Y eso simple y llanamente porque es aplicado a la economía. El liberalismo filosófico implica la política e implica también las propias cuestiones relacionadas a la libertad y al propio liberalismo sin adjetivos. Por lo cual no veo la distinción entre liberalismo político y liberalismo filosófico cuando son la misma cosa. No puedes disociar ninguna de las dos. En el caso de la economía podría objetarse que tampoco, pero me parece que ahí la distinción sí es más válida, debido a que Kant nunca se pone a hablar sobre, o al menos no que yo tenga noción, nunca se pone a decir que la libertad es la que la libertad es lo principal en la economía. Él decía que la libertad era lo absoluto, la substancia del hombre, y de ahí hasta extrapolarlo a la economía es complejo, pero puede objetarse que sí, porque pues si lo hizo la política, porque la economía no, aunque desconozco si él lo llevó a ese plano, o fue Smith, o quizás algún precursor ahí medio perdido de Smith el que hicieron eso. Pero en fin, dejemos todo eso de lado. Por eso es importante conocer qué es la operacionalización, conocer qué es las hipótesis conductuales, conocer qué es la historia de aprendizaje, para justamente saber en qué sustentarnos, qué buscar y cómo buscarlo para poder explicar la conducta de los organismos. La gente no se mueve por los sentimientos.
Los sentimientos no son su substrato o su substrato motriz. Y sobre todo los sentimientos no son substrato predicamental válido, sino que lo que causó esos sentimientos son lo que mueve al sujeto, porque los reforzantes manifestados en ese contexto que desataron esas respuestas es lo que continúa manifestándose debido a la intensidad estimulacional percibida que generaliza la estimulación en todas las respuestas y en las contextualizaciones en las cuales haya un homólogo estimulacional de dichas cuestiones. Por lo tanto, no, señores, no se mueve porque así lo sienta. Sobre todo porque ese sentir está obviando que es una conducta. Lo que se siente, esto es lo del primer orden. Los sentimientos son un hacer y son una direccionalidad que implica cómo esto de adentro fue modificado por todo lo de afuera y por la totalización mía, claro está, porque yo no soy un autómata espermático. Aunque también en ese video del determinismo ya también me explayo sobre eso. No voy a estar hablando a cada rato sobre eso. Y así es como podemos obtener una explicación de la fuerza motriz de los sujetos. No en los sentimientos. Los sentimientos no son una categoría predicamental válida. Los sentimientos son un hacer, una direccionalidad que se toma según los reforzantes que se han establecido o que ha establecido el sujeto, pero ese ha establecido no es como si yo, ¿cómo decirlo? No es como si yo lo hubiera hecho así porque me salió de los huevos. También, repito, en el video de determinismo me explayo más sobre cómo funcionan estas cosas. No lo voy a repetir aquí. Por lo tanto, lo que se necesita es entender a los sujetos y entender la totalidad del contexto, porque ni siquiera se está entendiendo la parte que supuestamente están explicando. Y del otro lado, el idealismo, que se habla mucho de cómo los sentimientos negativos ofuscan a los hombres, como si los positivos no hicieran lo propio. Ya lo decía Marco Aurelio, Antonino Augusto, lo decía Séneca, lo decía el hidalgo Michel Eyquem de Montaigne. Lo que se siente bonito es lo que más corrompe. La adulación que se siente, ay, miren cómo me reconocen, es lo que más corrompe. Lo que me hace sentir maripositas en el estómago es lo que más corrompe. ¿Por qué? Principal y llanamente porque no se considera que pueda corromper. Y desde el vamos deja completamente vulnerable al sujeto a las fuerzas corruptoras que puede desatar eso que me hace sentir bonito. Quizás así vieran que el idealismo que localizan en la mujer es más corruptor que el supuesto resentimiento injustificado que supuestamente es homologable a cualquiera que no piense que la mujer es una deidad andante. Por lo cual dejo aquí la cuestión. Los sentimientos no son una categoría predicamental válida. Punto.